Bueno, estudiantes, muy buenos días tengan todos ustedes, estudiantes de 3A, bienvenidos a la clase de didáctica de las matemáticas programada para hoy, 11 de septiembre de 2020. Bueno, el 11 de septiembre es una fecha que para la humanidad fue terrible cuando cayeron las Torres Gemelas. Quiero decirles que hoy tenemos bastante tema, por eso vamos a arrancar de una vez. Voy a presentar la pantalla para que veamos de qué vamos a hablar hoy. Recordarles que nos quedan prácticamente 2 semanas, tal vez 1 y media, para terminar el corte 1. Entonces, debemos irnos preparando para una evaluación del corte de tipo cognitivo. Espero que hoy ya puedan calificar los trabajos escritos de las exposiciones y proyectar pues las últimas actividades. Bueno, la agenda para el día de hoy es saludo, objetivo de la reunión, 2, las normas, 3, control de asistencia, 4, vamos a hablar del reto número 3, el de las casitas, 5, vamos a tener hacer un recorderis de algunos aspectos de didáctica. 6, vamos a hablar del pensamiento numérico, de un contenido especial que vamos a hacer. Y 7, los voy a escuchar a ustedes para sus inquietudes, sus aportes, sus comentarios. Entonces, el objetivo de la reunión es profundizar un poco en el pensamiento numérico, teniendo en cuenta que la evaluación que hemos proyectado para de hoy en 8 días tiene que ver con los conceptos básicos de didáctica que he venido tratando antes de las exposiciones de ustedes y del pensamiento numérico. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a ser, eso va a ser el tema de hoy. Le voy a pedir el favor, a ver, ¿a quién? Carol Perdomo, tú puedes presentar hoy el saludo, la oración si quieres. La iniciación, por favor. Bueno, señor. Bueno, hoy, 11 de septiembre del 2020, damos la bienvenida a 3A. Espere, profe, que me conecto por el celular porque es que casi se escucha. Entrecortado, sí. Ahí, profe. Ahí te escuchamos, aunque con un eco. Tendrías que... no sé si estás conectada 2 veces. Listo, ya ahora sí. Ok. Bueno, hoy 11 de septiembre damos la bienvenida y pues espero que en el día de hoy sea un día agradable y que podamos aprender. La oración. Sí. Bueno, gracias Dios por este nuevo día que nos has regalado. Te pedimos por las personas que más necesitan de ti, por nuestros compañeros, la familia en que están pasando necesidades. Por favor, ayúdanos. Y
y gracias por todas las cosas que nos han brindado. Amén. Amén. Bueno, Carol Tatiana, muchas gracias. Entonces ya listo este punto. Les recuerdo las normas, muchachos. Eh, Identificación en pantalla de manera correcta, apagar el micrófono, encender la cámara web, prestar atención, tomar apuntes. Hoy vamos a dar unos conceptos, unos tips muy importantes. Entonces espero que esto lo hagan. Eh, y la participación pertinente, es decir, uso racional del tiempo, respeto por quien está hablando y referirnos al tema que estemos tocando. Bueno, mientras hacemos estas cosas preliminares, yo les quiero recordar que para hoy les había pedido tener a la mano unas shakiras, unos botones, unos granos, algunas cositas que podamos manipular, botones, tapas. Entonces, para que, por favor, mientras hago el control de asistencia, lo vayan consiguiendo, porque lo vamos a necesitar para hoy y voy a necesitar unas evidencias de lo que están trabajando ustedes ahí con esos objetos. ¿Listo? Entonces voy con el control de asistencia. Me reportan todos menos Daniela Flores. Si ya se unió, me corrobora. Tengo ausente a Daniela Flores. Tengo ausente a Brian Martínez. No más. Hay dos ausentes. Brian Martínez y Daniela Flores. Los demás pues ya fueron registrados. Bueno, entonces de 28 estudiantes cuento hoy con 26 y hay dos ausentes. ¿Listo? Bueno, voy con el punto número 4. Reto haciendo casas. Entonces, no sé si ustedes han venido participando. Yo regularmente les he propuesto algunos ejercicios. La vez pasada resolvimos el de las vacaciones. Hoy vamos a resolver este, que era el reto número 3, y para esta semana les envié el del chimpancé. Entonces tienen hasta mañana para hacer esa tablita y verificar bien esa mascota a quién pertenece, a de qué nacionalidad es el dueño del chimpancé, qué toma, qué fuma y qué color es su casa. Bueno, para el reto número 3 es este, dice, Héctor pinta una casa en 6 días, su colega Clara puede hacer el mismo trabajo en 3 días. Si entre los dos unen sus fuerzas, ¿cuánto tiempo gastarían para pintar una casa similar? Esa es nuestra pregunta. No sé si alguno de ustedes participó y tiene alguna solución, ¿sí? Que nos comentara rápidamente cuál es la solución de este problema. Comenzamos dos de a poquito. Del reto 3. Sergio, El reto de las casas, profe. sí, O sea, digo cómo la solucioné yo. sí, Ah, listo, profe. ¿Puede ponerme la imagen? Que si no tengo abierto el drive. Y le explico. Pues yo lo hice tipo fracciones, todo el procedimiento, sí, sacando pues como la fracción que se demora primero cada uno en pintar un pedazo de la casa en cierto tiempo de día. Entonces, digamos, si Héctor pinta una casa en 6 días, quiere decir que se demora un cesto en pintar un cesto de la casa un día. Pinta un cesto de la casa un día. Y lo que hace Clara es que pinta un tercio de la casa en un día. ¿Sí me ajá, van a entender? sí, yo le estoy entendiendo. Empezando por ahí. Listo. Entonces que si los dos se unen, eh, pasado el primer día, van a pintar, ¿cuánto es? Media casa, Ajá, porque ella
ella pintaría dos cestos y él pintaría un cesto. Entonces, entre los dos en un día pintarían 3 cestos. Y después, pues ya solo toca multiplicar, o sea, sumar esa misma cifra por sí misma para saber cuántos días se tardaron. Y pues 3 cestos más 3 cestos, pues da, simplificando, lo da 1/1. Entonces se tardarían 2 días. Ok. Entonces, no sé si los compañeritos entendieron o amplificamos eso. Sergio, que está muy bien la explicación, dice, si Héctor se demora 6 días en pintar su casa, ¿cierto? Eso quiere decir que en un día Sergio pinta un cesto de la casa, ¿sí? Eso es lo que hace Sergio en un día, mire. Aquí hice este matachito. Esta es la casa que pintó Sergio. Entonces él se demora 6 días. Quiere decir que en un solo día, pues hace solo esta partecita, un cesto de casa, ¿sí? Entonces esto un día, esto otro 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 día. 2, 4, 6. ¿Listo? Entonces en un día hace un cesto de casa. Mientras tanto, Clara se demora en pintar la casa en 3 días. Quiere decir que ella en un día pinta esto, ¿cierto? En otro día pinta otro tercio y en el tercer día pinta el otro tercio. Quiere decir que en un día Clara pinta un tercio de casa. Entonces, la idea es que los dos unen sus fuerzas, o sea que vamos a ver en un día cuánto hacen entre los dos, ¿sí? En un día entre los dos van a ser un sexto que hace Héctor más un tercio que hace Clara, ¿sí? Y de paso, Profe, o sin señor, embargo, profe, qué pena, se podría pasar la unidad de Clara a cestos, pues como sí, para que fuera claro, más entendible también. Serían claro. 2 cestos, hace Clara. Entonces, si yo estos tercios los paso a sextos, entonces 1, 2, 4 y 6, me doy cuenta que Clara en un tercio es 2 sextos, ¿sí? Un tercio es 2 sextos. Entonces ahí estamos repasando la equivalencia de fracciones. Entonces, entre los dos hacen un sexto más 2 sextos, o sea, hacen 3 sextos, ¿cierto? Y esto se simplifica siempre que usted tenga en una fracción que el numerador es la mitad del denominador, eso siempre va a ser un medio. Realmente se saca es tercera 1 y tercera 2, ¿de acuerdo? Entonces en un día los dos hacen media casa. Entonces mírenlo acá. Esto es un tercio hecho por Clara y esta partecita es un sexto hecho por Héctor. Entonces, entre los dos hacen un medio en un día y un medio en otro día. Por consiguiente, la respuesta es que ellos necesitan 2 días, ¿cierto? Requieren 2 días para pintar la casa de manera similar. Entonces, la respuesta era 2 días, ¿ya? Y el planteamiento es trabajar con fracciones. Entender que en 6 días pinto una casa, pues entonces en un día hago un sexto de casa. Entender que en 3 días pinto otra casa o la misma casa es saber que en un día hago un tercio de casa. Y el aporte de Sergio además es que un tercio son 2 sextos, ¿sí? Porque a un tercio yo lo multiplico por 2 y por 2 y me da 1 por 2, 2 y 3 por 2, 6. Entonces tengo un sexto más un tercio o 2 sextos, me da 3 sextos que es un medio. Ahora, si no lo quiero hacer así, recuerden que hay otras formas de multiplicar. 1 por 3, 3, ¿sí? 1 por 3, 3, más 1 por 6, 6 y 6 por 3, 18. ¿Sí? Entonces, eso me dice la otra regla. Este se multiplica por este, da 1 por 3, 3.
Este se multiplica por este, 1 por 6, 6, y 6 por 3, 18, y eso me da aquí 9 18avos, aquí arriba. Y lo mismo, 9 18avos, 9 es la mitad de 18, eso es un medio. O si no, usted comienza a sacar tercera, hasta que llega a un medio. Conclusión, en un día entre juntos hacen media casa, requieren 2 días para hacer la misma casa. No sé si quedó claro, muchachos. ¿Sí lo entendimos? Si usted hizo algo similar y lo subió antes de hoy, antes de este momento que le estamos dando solución Sergio y yo, entonces usted está participando por algo que allá en la planilla voy a poner como trabajo en clase y va a tener pues una bonificación. ¿Listo, muchachos? Estoy poniendo todos los retos en un solo documento, en Drive. Siempre que usted mande un reto, yo lo pongo ahí. ¿Sí se puede así? Sí, pero usted lo está poniendo en su carpeta, Sí, señor. en el corte 1. Sí, señor. ¿O tengo que poner cada reto en un documento aparte? No, si están todos en el mismo, Ah, bueno. y cuando yo ahora los encuentro ahí, pues va a ser mucho mejor. Lo que se me dificulta es saber si usted los está haciendo antes de que los resolvamos, porque imagínense. Pues Yo, yo los he ido subiendo. Pues si quiere los separo. Es que no pues, sabía cómo era. como para ver las fechas, ¿sí? Porque imagínense, si Sí, usted, por ejemplo, sube hoy el de las vacaciones, pues no, ya dimos la solución, ¿sí me entiende? La sí, idea es señor. resolverlo antes de hacer oficial acá la De solución. acuerdo. Pues, profe, tú Bueno, igual también dijiste que es antes del viernes. sí, O sea, para el viernes hay que tener ya realizado el reto. sí, claro. Por ejemplo, el del chimpancé, hay plazo hasta hoy para subir la propuesta de solución, ¿vale? Bueno, muchachos, no nos detengamos más, vamos a seguir con el siguiente punto. El siguiente punto, acá en nuestra agenda está como eh, este, triángulo de la didáctica, triángulo de la didáctica. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso acá. Entonces, vean muchachos, muy atentos. Antes de las exposiciones hablábamos de que el área de pedagogía tenía 3 componentes, ¿de acuerdo? 3 componentes bien definidos. La pedagogía tenía que ver con qué se enseña, que es el currículo, el saber, el conocimiento, los programas, los contenidos, los pensamientos para el caso de matemáticas, eso era currículo. Había otra parte que tenía que ver con cómo se enseña, y ahí dijimos que eran los métodos, las estrategias, los enfoques, las actividades, los recursos. Entonces eso tiene que ver con cómo se enseña. Y la tercera partecita era poder saber qué aprenden los estudiantes y cómo lo aprenden, y a esa partecita lo llamamos la evaluación. Y entonces para uno saber qué están aprendiendo los estudiantes, cómo lo están aprendiendo, tenía que tener esos referentes que están en los DBA, en los estándares, y también tener claro que hay unos recursos de evaluación, unas estrategias de evaluación que me permiten darle solución a esa pregunta de qué aprenden y cómo aprenden los estudiantes. Entonces ese era un triángulo que tenía que ver con el área de pedagogía. Pero hoy vamos a hacer lo mismo ya con la parte de la didáctica. Hay un triángulo de la didáctica que también tiene 3 componentes. ¿De acuerdo? Entonces, de eso les voy a hablar a continuación. Entonces, vea, en primer lugar, los componentes del triángulo de la didáctica están aquí en estos circulitos. Entonces, el primer componente de la didáctica es el conocimiento. Es decir, que el fin
de la didáctica es establecer caminos, establecer rutas, establecer estrategias, establecer maneras de alcanzar el conocimiento, ¿de acuerdo? Y se alcanza el conocimiento mediante la interacción de dos actores. Un actor es el sujeto que aprende, que aquí lo voy a poner como E, que es estudiante, el niño, también podemos decir de el niño, nuestro alumno. Ese es el sujeto que aprende y al cual tenemos que enrutar y encaminarlo hacia el conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces digamos que nuestra misión es llevar este niño a que construya conocimiento. Y hay una persona muy importante que hace el papel de mediador, que es el guía, que es el facilitador. Y entonces a ese lo voy a llamar el maestro. ¿De acuerdo? Ustedes lo pueden llamar maestro, profesor, docente, tutor. Entonces digamos que en el triángulo de la didáctica hay un facilitador, un mediador, hasta le pagan por eso, es un trabajo muy bueno y es el trabajo del maestro, que mediante la interacción con un sujeto que aprende, ¿cierto? Que llamamos estudiante, tratamos de que recorra un camino y construya conocimiento. Bien, pero este maestro, para que pueda ser un mediador y pueda guiar ese camino y facilitar esas cosas, tiene que tener un dominio muy grande, muy amplio de ese conocimiento. Entonces, el maestro se prepara y desarrolla algo que se llama la epistemología de la ciencia. En este caso, pues será la epistemología de la matemática. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa que el maestro maneja la epistemología de la matemática? Significa que el maestro conoce muy bien la asignatura, ¿sí? Sabe de qué se trata, domina los contenidos, es decir, sabe qué se enseña de preescolar a quinto, por lo menos nosotros. Otros, los licenciados, pues saben qué se enseña de sexto a 11. Y sabe que los componentes son el pensamiento numérico y sus sistemas numéricos, y el pensamiento espacial y sus sistemas geométricos. Bueno, lo que ustedes expusieron, lo conoce al dedillo y conoce muy bien qué se enseña y para qué se enseña. ¿De acuerdo? Entonces él también, para poder, estas cosas que son muy, digamos, un poco profundas y complejas, este maestro no se las puede llevar al niño como él las aprendió o como las está leyendo en los textos. Entonces ese maestro hace unas mediaciones, ¿de acuerdo? Él hace mediaciones que consisten en coger esos textos, esos contenidos que están en un lenguaje formal y matemático, él los reduce al lenguaje del niño, al lenguaje cotidiano, y hace mediaciones para que el niño pueda adquirir también ese conocimiento, pues desde sus intereses y desde su punto de vista y desde su nivel, que no es el mismo del maestro. Entonces hacemos mediación. Y para eso también debemos conocer muy bien las características psicobiológicas de los estudiantes. ¿Qué son las características psicobiológicas de los estudiantes? Pues tiene dos partecitas. La parte de la psicología, el comportamiento, y la parte biológica del niño. Entonces entender que está en una edad, que le gusta es el juego, que si no le ponemos a manipular cosas, él no las va a aprender, que la teoría no le gusta, mucha letra tampoco, que él entiende más con juego, con colores, con formas, ¿sí? Entonces, él hace uso de esas características psicobiológicas de los estudiantes, hace sus mediaciones
y las aplica en esta relación estudiante-conocimiento, aplicando las teorías del conocimiento, ¿sí? Aplicando las teorías del conocimiento. ¿Cuáles son esas teorías del conocimiento? No, teorías del aprendizaje. ¿Cuáles son esas teorías del aprendizaje? Pues esas teorías que, que nos han hecho llegar a través de sus propuestas, de sus libros, de sus postulados, personas como Jean Piaget, ¿sí? Que nos ha hablado bien de las etapas que debe desarrollar un niño desde la infancia hasta la madurez para llegar a un aprendizaje concreto. Por ejemplo, Vygotsky, que habla del aprendizaje a través del desarrollo próximo, es decir, en comunidad. Es decir, que el estudiante no aprende solo, sino que aprende a través de relaciones con otros estudiantes, con sus maestros, con su entorno. También hay las teorías activas de John Dewey, bueno, se me escapan los nombres de los teóricos, pero quiero decirles que John Dewey o Dewey, como dicen otros, eh, sirvieron para que en la ENSI, en otro momento, algunos maestros pensaran en el modelo práctico reflexivo a través de esos postulados. Entonces, digamos que el triángulo de la didáctica, en resumidas cuentas, establece que hay tres componentes, ¿sí? El triángulo de la didáctica establece que hay tres componentes. Un sujeto que facilita el aprendizaje, no solo voy a decir que enseña, sino que hace mediaciones, acompaña, facilita, es guía, ¿sí? Porque en la escuela tradicional enseña y lo hace de una manera a veces poco comprensible. Entonces este maestro es el sujeto que enseña. ¿Y a quién enseña o a quién le facilita o con quién hace mediación? Mediante el conocimiento de una personita que se llama el sujeto que aprende, que en este caso se llama el estudiante, el alumno, el niño. Y el otro es el conocimiento, el saber, el contenido, el currículo. Ese va aquí. Entonces, vea, te voy a poner la misma situación, esta misma relación en otros contextos. Primer contexto, contexto familiar. La mamá quiere enseñarle a su niño, que aún no va a la escuela, le va a enseñar los hábitos de higiene, ¿de acuerdo? Entonces, la mamá en ese momento asume el rol de maestro. Y ella, pues con todo su cariño, con toda digamos, sus estrategias, lleva a ese niño a que aprenda cómo es el cepillado, cómo nos bañamos, cómo nos vestimos, ¿sí? Cómo mantenemos limpias las manos, el cabello. Ya, entonces, ahí están los tres roles. El conocimiento sería adquirir los hábitos de higiene. Cómo me baño, cómo me cepillo, cómo me peino. El sujeto que facilita, en este caso es la mamá, asume el rol de maestro, y ese niño que aún no va a la escuela, que está aprendiendo sus hábitos de higiene, pues es un estudiante, ¿de acuerdo? Segundo contexto. Imagínense ustedes ahorita que estamos viendo este país tan convulsionado y tan violento. Imagínense este contexto 2. En un barrio de la periferia, en un parque, hay un grupo, hay una pandilla, y esos están tramando, están hablando de cómo hago yo para robarme un celular, hacer un atraco sin que me agarren, sin que me persigan, sin que me descubran, ni me judicialicen. ¿De acuerdo? Entonces hay uno de esos, que tal vez es el más experimentado, que se comienza a decirles sus estrategias, sus modos, sus experiencias, de cómo ha hecho él tantos, de pronto atracos, tantos delitos, y ahí está, fresco. Y los otros
están atentos a todo eso que están diciendo porque ellos quieren hacer ese negocio y no fallar ni morir en el intento. Entonces, en la misma estrategia, ¿cómo hacer el delito? Sería el conocimiento. Bueno, esto pues es malo, pero me sirve para explicar que todo funciona con este mismo modelo. Entonces, hacer el delito y no fallar es el conocimiento. El sujeto experimentado, el mayor del grupo, el líder, pues es el maestro. Le está dando las estrategias. Y los otros de la pandilla son los estudiantes que están estudiando cómo llegar a eso. Bueno, otro contexto. Supongamos que su papá, su tío, adquirió un trabajo en una fábrica. Y entonces él tiene que ir y manejar unas máquinas que, que elaboran con esas máquinas, se elaboran, qué sé yo, se elaboran herramientas, ropa, bueno, son máquinas, es una fábrica. Entonces, cuando el nuevo trabajador llega, le enseñan la máquina, le muestran el funcionamiento de la máquina y le dicen que él tiene que operar esa máquina y cuánto tiene que producir. Entonces eso se lo debe indicar una persona que hace las inducciones y el nuevo trabajador está aquí recibiendo la inducción. Entonces, el conocimiento es cómo opero esa máquina y cómo hago que no se me dañe y que produzca lo que me piden que produzca. Eso sería el conocimiento. El sujeto que aprende es el nuevo trabajador y el maestro acá es la persona que le indica a cada trabajador cuando llega alguien nuevo cómo operar esas máquinas. Entonces, así habría muchas situaciones, muchos problemas en los cuales el triángulo de la didáctica evidencia que para adquirir conocimiento se quiere de parte de este señor conocer muy bien ese conocimiento para poder hacer mediación conociendo las características de este estudiante y hacer que él transite, construya ese conocimiento. Entonces, mi pregunta es, ¿está claro el triángulo de la didáctica, muchachos? ¿Sí lo entendemos? Uno que me conteste. Bueno, Sí, señor. Y Laura. Entonces, didáctica, 3 elementos y 3 relaciones con el propósito de construir conocimiento. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces ahora, aquí en el ¿cómo se llama esto? En el orden del día, ya después del triángulo de la didáctica dice que empecemos a hablar del pensamiento numérico. Que continuemos hablando del pensamiento numérico, porque recuerden que ya hubo dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2, que nos expusieron sobre el pensamiento numérico. Entonces, yo voy a profundizar un poquito en esto del pensamiento numérico. Entonces, mire, muchachos, del pensamiento numérico ya tenemos claro qué es, que se apoya en los sistemas numéricos, que tiene que ver con operaciones, que tiene que ver con representaciones, con propiedades de los números. Entonces, hoy nosotros vamos a hablar de, hasta donde lleguemos, de divisibilidad, vamos a hablar de los conjuntos numéricos, conocer los pares, los impares, los primos, los oblongos, los cuadrados y los triangulares básicamente. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de divisibilidad. Si alcanzamos, introducimos este tema, mínimo común múltiplo, máximo común divisor, y también vamos a hablar de una operación que se llama potenciación, que tiene
dos operaciones más que son ella misma, pero que son inversas, que es la logaritmación y la radicación, ¿de acuerdo? Con eso, pienso yo que vamos a quedar no listos, ustedes van a tener que consultar y trabajar mucho, pero sí vamos a tener un mejor dominio de lo que es el pensamiento numérico, ¿de acuerdo? Entonces, eh, alisten sus Shakiras, sus botones, sus tapas. Voy a hacer un sondeo. Me gustaría que ustedes me muestren ahí los elementos que tienen para trabajar, ¿sí? Váyanme mostrando. ¿Quién me va mostrando? Por ejemplo, Profe, yo conseguí Arroz. Josmay tiene que. Son como unas bolitas de plástico. Bueno, vale. Tengo Listo. varias. Carol Tatiana, ¿qué tiene? tengo Ay, Muchas. Bueno, vale, varios objetos. ¿Quién más me muestra? Edwin, ¿sé con qué va a trabajar? ¿Esos son qué? ¿Arroces, frijoles? No alcanzo a ver bien. Sí, profe, granitos de arroz. Uy, bueno, están un poco chiquitos, ¿no? Jorge Armando nos está Yo mostrando tengo tapas, un montón profe. de tapas. Laura también. Bueno, bien. Sí, señor. Mi pregunta es si alcanzan a tener ahí 36. ¿Si tienen 36 unidades? Si no, Yo tengo, creo que Profe, con más. alberjas también se por puede, ¿no? ahora Profe, No importa. claro. Les hablé de Shakiras, tapas, granos. ¿Listo? Bueno, entonces, el, el que tenga muy poquitas va rápido a la cocina y traiga. Necesitamos 36 por ahora. ¿Listo? Bueno. Bueno, ojo que les voy a pedir el favor que vayan tomando evidencias. Hacemos una cosita, usted toma la evidencia, luego esas foticos las pone en Word, les pone un pie de foto, ¿sí? Y las sube al Drive, ¿de acuerdo? Pero eso lo puede hacer después. Ahorita vamos a manipular los objetos y vamos a ir tomando evidencia y tomando apuntes, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces vean. En primer lugar, van a sacar 36 unidades. Hagan un grupo de 36 botoncitos, 36 tapitas, 36 granitos. Hagan 36. ¿Listo? Eso es lo primero. ¿Ya lo tienen? Oh, profe, Y espere, vamos porque las alberjas se me van. señor, ya. Sí, ahí hay un problema con los granos, con los objetos que son redondos, porque es difícil manipularlos ahí en Sí, una... profe, muy complicado. Pero traigo mejor lenteja. Bueno, trae lentejas o frijoles, no te demores, por favor. Profe, Si alguien tiene chaquiras, eso es lo ideal, porque las chaquiras se quedan ahí quieticas. Si alguien tiene tapas o botones, también se queda ahí quietico. Si alguien tiene frijoles, se queda quietico. Las albergas son muy complicadas, pero bueno, las lentejas sí. ¿Listo? Empiezo. Saca 36 por ahora. Vas a sacar un grupito de 36. ¿Listo? sí, señor. Listo. Entonces, tenemos un grupo de 36 unidades. ¿De acuerdo? Entonces, antes de seguir, quiero mostrarles acá. ¿Están viendo en pantalla? Sí, señor. Bueno, estas son unas diapositivas de algunos de los grupos. Voy a silenciar aquí a alguien. Uno de los grupos colocó aquí esto.
Entonces, supongamos que estoy en matemáticas de primero a tercero y me colocan puede ser este desempeño. Lo voy a llamar este desempeño. ¿Sí? Dice, reconocer significados del número en diferentes contextos. Medición, conteo, comparación, codificación, localización, entre otros. Entonces, mire, medición. El número en un contexto de medición, pues, va acompañado siempre de una unidad. Entonces, digamos que 3 centímetros, ¿cierto? 5 pasos, 8 kilómetros, 10 segundos. Entonces, siempre cualquier medición se expresa con un número, acompañado de una unidad. Entonces, es un contexto muy importante del número en la cotidianidad. Hay otro que se llama conteo, y ese lo están haciendo ahorita ustedes. Nosotros contamos a toda hora. Contamos cuánta plata tengo, cuántos años tengo, cuántos maíces tengo, cuántos hermanos tengo, cuánto me tardo, cuánto, ¿cierto? Siempre estamos contando, ¿ya? Entonces, el conteo es un contexto del número muy importante. Hay un contexto de comparación. Entonces decimos siempre, María tiene 15 años, su hermanito tiene 12, el mayor es María porque tiene 3 años más, ¿sí? Entonces siempre decimos 3 más, 2 menos, 5 más, 5 menos, siempre decimos el doble de o la mitad de, entonces ese 2 por o ese dividido en 2 es el contexto del número en la comparación, ¿de acuerdo? Hay otro contexto del número en la codificación y es esto. Supongamos que su mamá o su tía, alguien de su casa, encuentra en el celular un número y dice, ve, me llamaron de un claro. ¿Por qué dirá ella, me llamaron de un claro? En cambio, en otra ocasión dice, este número no lo conozco, pero es de Movistar. ¿Ya? Entonces ella sabe eso porque los números que son de cierta operador comienzan por tres tanto, ¿ya? Entonces eso es un código. Si, si yo digo que a mí me llamaron de un número desconocido, pero es de Claro, es porque es un 310, un 311, un 312, ¿cierto? Entonces ahí ese 310, 311, 312, 320 está en un contexto de código, de codificación. En cambio, un Tigo es un 300, es un 301, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa con los teléfonos de las ciudades de marcación local, fija. Con el 2 comienzan los de Ibagué, con el 1 comienzan los de Bogotá, con el 7, qué sé yo, comienzan los de Neiva, ¿ya? Entonces, esos son el número en un contexto de código y eso se le debe enseñar también a los niños. Las calles, las carreras están en un contexto de localización, ¿sí? Entonces, las coordenadas son manzana 2, casa 15, supermanzana 1, casa 3, manzana 12. ¿Ya? Entonces, los números también tienen que ver con localización. Y si van acompañados de kilómetros al norte, metros al este, pasos a la derecha, también tienen que ver con el número en estos contextos. ¿De acuerdo? Entonces, hoy además vamos a ver representaciones de números y también vamos a hacer algo de operación, de las operaciones. Bueno, entonces, volviendo acá, después de esta introducción, les voy a pedir el favor que cojan sus 36 unidades y hagan grupitos de a 2, ¿sí? Hagan grupos de 2.
tomen una evidencia y que me cuenten qué sucedió. Entonces quiero ver que lo están haciendo. Cojan sus 36 granos y hagan grupitos de 2. Y me dicen qué está pasando, qué sucedió. Y toman una evidencia. ¿Listo? Profe, qué pena, es que mira que se me escucha pausado, es por mi internet. Ok, voy a escribir acá. Pero ¿alguien ya tiene resultados que me cuenten? O sea, Yo veo, ¿qué? Hacer grupitos de 2, ¿cierto? Entonces, pues yo dividí 36, pues lo dividí en 2. ¿Lo hiciste con una calculadora o qué hiciste? No, no, señor, pues, o sea, ¿Fuiste separando? sí, separando, conté pues cuántos tenían, que son 36, y pues lo dividí acá en una hojita en 2. Bueno, entonces, vamos profe, o sea, a suponer una que pregunta. vamos a suponer que yo soy el maestro, ustedes son mis estudiantes, ustedes no saben dividir y ustedes están máximo en segundo, ¿listo? Tengan en cuenta eso. Entonces, Profe, sí, qué pena interrumpirlo. O sea, ¿era hacer 2 grupos, partir el grupo por la mitad o hacer grupos de a 2? hacer grupos de dos unidades. Ah, bueno, verdad. Puede ser Vale, vale. claramente Sí, como así, quedan 18, así lo tengo. Eso como sí, 18 eso me montones. gustó más. Entonces, cojo 36 granitos, voy apartando 2 acá, 2 acá, 2 acá, 2 acá, y me dio un resultado. ¿Cuál es el resultado? 18. 18 grupitos de 2, ¿verdad? Bueno, Sí, entonces, señor. en esos términos Sí, señor. es que vamos a hablar con los chicos. Entonces, voy a hacer aquí una anotación, vean. Tomé 32 granos u objetos, hice grupitos de 2, ¿sí? Esto va a Profe, significar, 36. perdón, 36, tienes razón, son 36. Entonces, tomé 36 unidades, dividí, repartí, ¿cierto? Formé grupitos de 2 y el resultado fue 18 grupitos. Mi pregunta es si les sobró algún grano. ¿O les sobró? No, señor. Señor. No, señor. No, porque es número Muy uno. bien, muy bien. Ahí vamos bien. Ahora, vuelvan a juntar los granitos, vuelvan a juntar, hagan todo el grupo de 36 y luego comienzan a repartir en grupitos de A3, por favor. Grupitos de A3. Y ustedes son niños que todavía no saben la división, ni tienen una calculadora ahí, ni nada. Están haciendo grupitos, ¿vale? Entonces, alguien que me dé el resultado. Listo, profe. A ver, Quedan 12 grupitos. ajá, tomé los 36 granitos. Esta vez conformé grupitos de 3 y me salieron 12 grupitos. ¿Me sobró? ¿Le sobró algún grano? No, profe. No, no, señor. No, no No, señor. sobraron. Uy, chévere. No, señor, no sobraron. Muy bien. Tomen evidencia. Vuelvan, después de tomar la evidencia, vuelvan a juntar sus 36 granitos
Y esta vez van a ser grupitos de 4. De 4, ¿listo? Grupitos de 4. Quedaron 9 grupos. Usted tiene ahí los 9 grupos, ¿cierto? ¿Sobró? No, profe. No, señor. No, profe, no hay grupos y me sobró. Quedaron completos. Bueno, muy bien. Vuélvanlos a juntar después de tomar la evidencia y van a hacer grupitos de 5. De 5. Voy a darle la bienvenida a Daniela Sofía, que hasta ahora llega. ¿Alguien ya tiene resultado? ¿Qué pasa cuando tengo 36 granitos y hago grupitos de 5? Quedan 7 grupos, profe, y uno solito. Y sobra uno, ¿no? Uy, muy bien. Entonces aquí ya hubo un resultado diferente. Me salieron 7 grupos y me sobró un objeto. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya vemos con los niños que hay ocasiones en las que yo puedo tener grupos completos y hay ocasiones como en esta donde me sobran granitos o me faltan granitos para hacer otro grupo. ¿De acuerdo? Bien, muy bien. Entonces vuelvan a reunirlos, anoten eso y tomen la evidencia y vamos a hacer grupitos de 6. Yo estoy suponiendo que el niño no sabe que 6 por 6 es 36. El niño no sabe, o de pronto sí sabe que 9 por 4 es 36, pero acá lo estamos haciendo así, manejando grupitos. Listo, ¿quién tiene resultados? 6 grupos. 6 grupos, profe, y no sobra ninguno. 6 grupitos, profe. 6 grupos y no sobra ninguno. Listo, no sobra ninguno. Bien, el siguiente es hacer grupos de 7, muchachos. Hagamos grupos de 7. Quedan 5 grupos y sobra uno. Quedan 5 grupos Y y sobra sobra uno. uno. O sea que me pasó lo mismo que acá. Miren, comparen. Este resultado y este, pues son parecidos. Hice grupos y me sobra uno. Entonces, ahí puedo hacer estas preguntas para que los niños piensen, ¿sí? Primera, ¿cuándo puedo hacer grupos y no me sobra? ¿Cuándo puedo hacer grupos y me sobra? ¿Siempre me sobra uno? ¿Ya? Esas son preguntas que le puedo hacer al niño para que él vaya pensando. Miren que acá es con 5 y acá es con 7. ¿Sí? Y me sobró uno. Siempre que yo haga repartos y no me den grupos exactos, siempre me sobrará uno. ¿Ya? Esa es la pregunta. Listo. Pues no tiene que ser para resolverla ya, ¿no? Pero sí se pueden ir planteando preguntas.
Bueno, vuelvan a juntar y ahora dividan por 8. O mejor, hagan grupos de 8. Mire que yo dañé el lenguaje. Van a ser grupos de 8, van a ser grupos de 9 y van a ser grupos de 12, por favor. El de 8, pues, Maestro Luis Ramón, Señor, en el grupo en el dividido por 8, se forman 4 grupos y quedan sobrando 4. uy, entonces miren, tan importante este resultado, porque de una vez le va a decir al niño, no siempre me sobra uno, como me pasó aquí, ¿cierto? No siempre sobra uno, también me pueden sobrar 4, ¿cierto? Sí, señor. Más adelante van a ellos a entender que siempre sobra un número menor al que está, a la cantidad del grupo que están formando. Es decir, más adelante van a ver en otros ejercicios con otros números, van a ver que si yo estoy haciendo grupos de 8, máximo me pueden sobrar 7 maíces, porque si me sobran 8, ese ya es otro grupo, ¿ya? Entonces, este resultado es bien importante porque da respuesta a una de las preguntas. No siempre sobra uno, ¿ya? Listo, muy bien. ¿Qué pasó con el resultado de hacer grupitos de quedan 9? 4 grupos y sobran 2. 4 grupos y no sobran. No sobra. Se forman No 4 grupos nomás, ¿no? Sobra. Se forman 4 grupos. Y no sobra ninguno. A ver, a la que le sobraron 2, revise, por favor. Échalas a la olla. Si tengo 36 granitos, hago grupos de 9, me sobran 4. Perdón, hago 4 grupos completos, ¿de acuerdo? Sí, señor. Y hicieron el de grupos de 12, Quedan 3 grupos. Se forman 3 grupos. 3 grupos grandes de 12, y no sobra. Listo. Ahí, en ese momento, pueden poner a los niños a que comparen este resultado, ¿sí? Tengo 36 objetos, hago grupos de 9 y me da 4. Y con este, tengo 36 objetos, hago grupos de 4 y me da 9. Que hagan ahí una comparación entre este resultado y este resultado. Y también que hagan una comparación entre, tengo 36 objetos, hago grupos de 3 y me da 12. Tengo 36 objetos, hago grupos de 12 y me da 3. ¿De acuerdo? Que ellos comparen eso y piensen qué está pasando, que no cambia, que sí cambia. ¿Listo? Entonces, ¿qué dirían ustedes? Si ustedes se ponen en el lugar de un niño que todavía no hace todas estas divisiones tan rápido y lo ponen a que compare este resultado con este otro y este que está acá con este otro. ¿De acuerdo? ¿Listo? Bueno, y así pueden hacer más reparticiones, conformar grupitos, utilizando otras cantidades y otras cantidades para el grupo. Entonces, lo que les quiero decir es lo siguiente. Esta actividad es previa a aprender a dividir, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú vayas a enseñar la división con los niños, tienes que comenzar con esta actividad. Primero coges 20 granos, después puedes coger 30, después coges 36, puedes coger 40, 45, luego 50, luego 100. Debes hacer esta actividad varias veces de manera sucesiva antes
antes, muchachos, de ir a esto. 36 dividido en 2. Porque si yo comienzo por acá, ¿sí? Sin haber hecho esto con los niños, ellos no le van a encontrar sentido. ¿De acuerdo? Ellos no le van a encontrar sentido. Ahora, ¿cómo paso de esto, que es un manejo concreto, a esto que ya es la abstracción de la operación? Entonces, mire, yo le voy a decir al niño que vamos a dividir 36 en 2, es decir, que tengo 36 botones y voy a hacer grupitos de 2 botones. Entonces yo debo decirle al niño que primero cojo 3 botones para hacer grupitos de 2. Entonces le digo, usted que tiene ahí los 3 granitos, las 3 tapitas, coja 3 tapitas y haga grupitos de 2. Entonces él rápidamente te va a decir, profe, me dio un grupo y me sobró uno. Entonces ponemos un grupo que está acá y uno que me sobró lo pongo acá. Luego debo coger este 6 y ponerlo al par del que me sobró. ¿Ya? Entonces, esta vez le digo lo mismo. Entonces, ahora tengo 16 botones y debo hacer grupitos de 2. Como él ha estado haciendo con usted esto, rápidamente le va a decir que puede hacer 8 grupitos y no le sobró nada. ¿De acuerdo? Entonces, mire, cuando usted vaya a hablar de esto, que esto se llama el algoritmo, cuando usted vaya a hablar de esto, que esto se llama el algoritmo, por favor, no lo haga sin haber hecho previamente esto y utilice ese lenguaje para que él entienda esta división. Entonces usted le va a decir, tomo 3 granitos para hacer grupos de 2. ¿Cómo me queda? Él le va a decir que un granito, un grupito de 2 y me sobra 1. Luego usted tiene acá otros 6, junto 16. Ahora vas a hacer con 16 granitos grupitos de 2. ¿Cuánto da? Entonces lo que le dé lo pone acá a continuación. Y luego va a darse el cuenta que 16 grupitos de 2 da 8 grupos y no sobra nada. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya cuando usted pase a esta parte formal, no comience acá porque cuando nosotros estudiamos, el profe comenzó por acá y no nos había hecho jugar con botones ni con nada, entonces no entendíamos nada. Pero cuando usted vaya ya a hablarles de este tipo de hacer la división, después de haber jugado esto, los niños le van a entender. Vamos a hacer ahora una donde sobra. Entonces puede ser la segunda. Le decimos, vamos a hacer con 36 botones grupitos de 3. Entonces lo mismo, tengo 3 botones y voy a hacer grupitos de 3. ¿Cuántos quedan? ¿O cómo queda? Entonces el niño va a decir, tengo 3 botones para hacer grupos de 3, no puedo hacer sino un grupo y no me sobra nada. Ahora este 6 lo pongo acá y hago lo mismo. Tengo 6 botones para hacer grupitos de 3, entonces puedo hacer 2 y no me sobra nada. Listo, entonces ya le puedo mostrar esa división. Para una que sobra les decía, pues simplemente es llevarlos a ver que no alcanza para hacer un grupo siguiente. Entonces vamos a hacer el de 36 en 5. Entonces tengo 36 grupitos, 36 botones para hacer
grupitos de 5. Entonces, ¿yo puedo tomar 3 botones y hacer grupitos de 5? No, no me alcanza. De entrada él ya dice, no, profe, no me alcanza teniendo 3 botoncitos hacer un grupo de 5. Entonces tengo que coger más botones. Ahí tú le dices que debes coger todos los botones para hacer grupos de 5. Seguramente él puede que saque los botones y comience a hacer los grupitos y va a decir esto. Profe, mire, pude hacer 7 grupos y me sobró uno. Y ahí termina la cuestión porque ya aquí no hay nada para agregar. Entonces, 36 repartido en 5 me da 7 y me sobra 1. ¿De acuerdo? Entonces, repito, aquí hay 3 cosas diferentes, ¿cierto? Que el niño nos va a entender mejor si ha hecho previamente una actividad anterior a esta de repartir chaquiras. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esa es la primera parte de la actividad. ¿Listo? Entonces, ya, después que hemos jugado muchas veces con estas cositas manipulativas y ya después de haber jugado varias veces paso a plantearle la división, pero con el mismo contexto de hacer grupitos, entonces puedo hablarles de este tema. Mire, de este. De divisibilidad. Entonces, a esos niños yo les puedo decir que, por ejemplo, 36, ¿sí? 36 es un número del cual yo puedo hacer grupitos de 1, ¿cierto? Yo puedo hacer grupos de 1, ahí también le puedo hablar del conjunto unitario. Yo puedo hacer grupitos, conjuntos de un maíz, de un frijol, ¿ya? Se llaman unitario. Entonces yo al 36 lo puedo dividir por 1 porque puedo hacer grupitos de 1. Además, si ya lo han hecho, yo puedo decir que con 36 también puedo hacer grupitos de 2. ¿Sí? Además ya lo hicieron. Ya jugaron y vieron que haciendo grupitos de 2 daba 18. Luego se le puede decir que también, o preguntar si también con 36 se pueden hacer grupitos de 3. Y él va a decir que sí y que no sobra nada. También se pueden hacer de 4. Cuando lleguemos al 5 ya no lo podemos anotar porque ese es un caso en el que nos sobra. Nos sobraron objetos. Entonces decimos que no puedo con 36 hacer grupitos de 5. Pero sí pude hacer grupitos de 6, pude hacer grupitos de 9, pude hacer grupitos de 12, y si hice todo el ejercicio completo, pude hacer grupitos de 18, me dieron 2 grupitos de 18, y también puedo hacer un solo grupo de 36. Entonces, si yo hago este recorrido con él, ¿sí? De que tomo un número y digo con qué cantidades sí puedo hacer grupos, entonces digo que esos son los divisores de ese 36. Esos son los divisores. Profe, ¿con qué cantidades puedo hacer grupos o grupos exactos que no sobre? Sí. No, tú tomas un número cualquiera. Tú tomas, por ejemplo, 20. Y le dices, y te preguntas esto. Voy a hacerlo con 20. Tú dices, bueno, tengo 20 botones o tapitas. Yo digo, a ver, siempre en cualquier cantidad puedo hacer grupos de 1. Siempre. ¿Sí? Si yo tengo 20, puedo separarlos de 1 en 1. Listo. Entonces el 1 siempre estará ahí
como que yo siempre puedo hacer conjuntos unitarios de cualquier cantidad. Luego me pregunto si puedo hacer grupos de 2 si tengo 20. Entonces, si el niño ya más o menos cogió la idea, dirá que sí, o si no, coge sus 20 maicitos y hace grupitos de 2. Cuando verifique que no sobra, entonces va a decir, sí puedo hacer grupos de 2. Luego le preguntas si puede hacer grupos de 3. Entonces, él va a decir, no, me sobra. Entonces, aquí no voy a anotar el 3. Ahora voy a preguntar si puedo hacer grupos de 4. Entonces, sí, me dieron 5 grupos. Entonces, puedo hacer grupos de 4. Me pregunto si puedo hacer grupos de 5. Sí, me salieron 4 grupos de 5. Entonces, lo anoto acá. Le pregunto si puedo hacer grupos de 6. Entonces, va a decir, no, me sobra. De 7, tampoco, no me da exacto. De 8, no, nada. De 9, tampoco. De 10, sí, vea, 2 grupitos de 10. Entonces, 10. ¿Cuál sería el siguiente grupo que puedo hacer con 20? Pues uno solo de 20. Listo. Entonces, estos, el 1, el 2, el 4, el 5, el 10 y el 20, son los divisores de 20 porque con ellos puedo hacer grupos exactos. Divisores. ¿De acuerdo? Y así tú puedes hacer con números conocidos, pares, impares, lo puedes hacer con 15 y en algún momento lo puedes hacer con un número como 17. Entonces él te va a decir, vea, pude hacer grupos de 1, no pude hacer de 2, pude hacer de 3, estoy hablando de 15, no pude hacer de 4, sí pude hacer de 5, no pude hacer ni de 6, ni de 7, ni de 8, ni de 9, ni de 10, ni de 11. El último es el mismo, un solo grupo de 15. Entonces el primero siempre será grupos de 1 y grupos del mismo. Grupos de 1 y grupos del mismo. Grupos de 1 y grupos del mismo. Entonces estos son los divisores. Entonces mire, cuando tú le pongas con el 17. Entonces a esta altura él ya sabe que puede ser grupos de 1 y de 17. Y luego le dices, ¿pudiste hacer de 2? No. ¿Pudiste de 3? No. ¿De 4? Tampoco. ¿De 5? No, nada. ¿De 6? Nada. ¿De 7? Tampoco. ¿De 8? No, me sobra. ¿De 9? Nada. ¿De 10? Nada. ¿De 11? Nada. Él se da cuenta que este numerito no tiene sino una posibilidad, hacer grupos de 1 y hacer un solo grupo de 17. Entonces este número tiene solamente 2 divisores, ¿cierto? Este número tiene solamente 2 divisores, que son el 1 y el mismo. ¿Ya? Entonces, ahí es cuando tú les puedes decir que estos 3 de acá arriba, 36, 20 y 15, se llaman compuestos. ¿Sí? Estos son los compuestos. Y este último se llama, ¿cómo se llama? ¿Ustedes saben? Se llama primo. ¿Ya? Entonces, miren lo que voy a decir para que tomen nota. Por su divisibilidad, los números pueden ser compuestos como el 36, el 20 o el 15, o pueden ser primos como el 17. Entonces, ¿cuándo un número es compuesto? Cuando tiene más de 2 divisores. ¿Sí? Un número es compuesto cuando tiene más de 2 divisores. Este tiene 4, este tiene 6 y este tiene un montón. Entonces, si un número tiene 3 o más divisores, se llama compuesto. Si un número solamente tiene 2 divisores y ellos son el 1
y el mismo número se llama primo. ¿De acuerdo? Entonces, tengan en cuenta eso, muchachos, que esto se lo enseñan mucho después que hayan jugado con las piedritas, hacer repartos, que hayan hecho la división, ¿sí? Ya la división formal, por una cifra, por dos cifras. Entonces es que ustedes vienen y le dicen, vean, los números tienen divisores, si esa cantidad permite hacer grupos de tanto, de tanto, de tanto, esos tantos se llaman los divisores. Entonces, grupos de 1, grupos de 2, grupos de 3, grupos de 4, grupos de 6, etcétera, son los que yo puedo hacer con 36, entonces esos se llaman divisores. Grupos de 1, de 2, de 4, de 5, de 10 y del mismo 20 son los divisores de 20. Y grupos de 1, 3, 5 y 15 son los divisores de 15. Con 17 no puedo hacer sino grupitos de 1 o un solo grupo de 17, entonces él tiene dos divisores y por eso se llama número primo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es como la escala y esto se le puede enseñar a los niños desde ese principio y van a tener menos problemas ya en quinto, en bachillerato, con estos números y con la divisibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera parte que les quería mostrar sobre manipular objetos para la división, introduciendo la división y que me sirva para que ellos entiendan luego cómo hacer la división ya de manera algorítmica. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Está claro, ¿no? Sí, 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 señor. señor. Bueno, bien. Entonces, lo que sigue, muchachos, es hablar de los conjuntos numéricos. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ya aquí comencé a ver que hay un conjunto de números que son primos y hay un conjunto de números que son compuestos. ¿Ya? Entonces, eso ya, los números primos ya son un conjunto numérico y los compuestos son otro conjunto numérico. Entonces, a los niños en edad, en esta edad y que son de primaria, se les puede comenzar a hablar de los siguientes conjuntos numéricos. ¿Sí? Entonces, miren, se le puede hablar de pares, impares, primos, ¿sí? Y también les vamos a hablar de los cuadrados, los triangulares y los oblongos. ¿De acuerdo? Ya paso a explicarles esto. Entonces, los números pueden ser pares, impares, primos, cuadrados, triangulares, oblongos. Con que les enseñemos esto, y por supuesto los compuestos. Con que les enseñemos estos, ya ellos van a tener una idea muy buena y muy bonita de los conjuntos numéricos. ¿De acuerdo? Entonces, vean, muchachos, si tienen ahí sus Shakiras todavía, entonces van a tomar, por ejemplo, 12 granitos. Tomen 12 granitos. Y me gustaría que ustedes, pensando como un niño de 8 años, de 9 años, me diga si es par o impar y por qué. ¿Alguien quiere decir Pues, algo? ¿Sí? pues porque se pueden dividir por la mitad, ¿no? Se pueden hacer dos grupos. O porque puedo, Eso. o porque puedo, Porque pues Sí. puedo hacer grupos de dos y no sobra nada. Ajá.
Eso. Entonces puede haber muchas razones para decir que el 12 es par. Primero, porque puedo coger siempre parejitas. Entonces cojo este con este es una parejita, este con este otra parejita. Entonces, cuando un número yo lo puedo organizar por parejas, es decir, por grupos de 2, es par. ¿De acuerdo? Entonces el 12, el 10, el 18, son números que siempre yo voy a poder sacar parejitas, es decir, grupitos de 2. Entonces, cuando yo puedo hacer parejitas, ese número es par. Entonces, así vamos a dividirlos, perdón, así vamos a definir los números pares, ¿sí? Son los que se pueden agrupar de 2 en 2 o agrupar por parejas. Eso lo convierte en par, ¿de acuerdo? Por parejas. Ya más adelante, entonces él va a decir, ah, no, mire, es que los pares son los que son divisibles por 2. ¿Sí? El 2 se divide en 2, el 4 se divide en 2, el 8 se divide en 2. Entonces esa construcción él la puede hacer más adelante. Entonces los números pares son aquellos que se pueden agrupar por pares, por parejitas. Entonces si yo tengo 30, siempre es posible ponerlos de 2 en 2 y no me sobra. Entonces el 30 es par. Bien, ahora me gustaría que hagan lo mismo pero con 15 y me digan si es par. Cojan 15 y díganme si es par. No lo es, profesor. No es par. No, profe. El niño, dígame usted como un niño, ¿por qué? ¿Qué pasó con 15? No es par porque queda uno fuera del grupo. Eso, uno quedó sin pareja, ¿sí o no? Sí, ¿Cierto? señor. Eso, muy bien. Entonces, aquellos números que no se pueden agrupar, discúlpenme acá la pereza, no se pueden agrupar por parejas, ¿cierto? Entonces son los impares. Entonces yo no puedo hacer parejitas con 3, yo no puedo hacer parejitas con 5, ni con 7, ni con 9. Entonces esos son los impares. Ya más adelante, muchachos, los niños van a entender que un par es de la forma 2n y que un impar es 2n menos 1 o más 1. ¿Sí? Los pares son 2n y los impares son 2n más 1. ¿Por qué? Porque siempre quedará uno sin pareja. Entonces ese es impar. ¿Listo? Pero esto pues ya lo pueden de pronto ver en cuarto, en quinto, cuando ya hayan pues, entendido muy bien, organizando los números, si se pueden hacer parejas o sobra y no puedo hacer parejas. Bien, entonces ya sé cuáles de los números son pares porque puedo hacer parejas y cuáles son impares porque no puedo hacer parejas y siempre me sobra uno. ¿Listo? Bien, ahora están los primos. Entonces los primos siempre son un grupo no es tan grande, pero están acá. Pero son números como este que está aquí, que no me permite hacer grupos sino de uno y de él mismo, ¿sí? Entonces, esos son los primos. Solamente puedo con ellos, puedo hacer grupos de uno y de él mismo, ¿ya? Entonces, usted cuando aprendió de los primos le dijeron, son aquellos que solamente se pueden dividir por uno y por él mismo. Entonces, eso es lo mismo, pero para que los niños pequeños lo entiendan, entonces
son aquellos donde solamente puedo hacer grupos de 1 y de él mismo. Entonces, vea, el 2 es primo. Niños, les comento, único primo par es el 2. Porque con el 2 yo no puedo hacer sino dos pares de 1 o un par de 2. Entonces, el 2 tiene solamente dos divisores, el 1 y el 2. Entonces, el 2 al tener divisores, el 1 y el 2, es primo. Lo mismo pasa con el 3. El 3 también es primo, porque usted solamente puede dividir por 1 y por 3 al 3. Entonces, el 2 y el 3 son primos. El siguiente primo es el 5. Usted no puede hacer grupos sino de 1 y de 5. No puede hacer grupos de 2, no puede hacer grupos de 3, no puede hacer grupos de 4. Entonces, puede hacer solo grupos de 1 y de 5. Entonces, el 5 es primo. El siguiente primo, ¿cuál sería? ¿Quién me lo dice? Llevo el 2, el 3 y el 5. El 7. El 7. Muy bien. El siguiente primo es el 7. Solamente puedo hacer grupos de 1 y de 7 con 7 cositas. ¿Cuál es el siguiente primo? El 11. El 11. Eso, muy bien. Entonces, mire que ya ustedes los van conociendo y está muy bien. Bueno, ahora les voy a hablar de estos tres. Entonces, mire, hay unos números que se llaman cuadrados, ¿sí? Yo voy a utilizar esta hoja blanca para hacer los números cuadrados. Y espero que ustedes lo vayan haciendo también allá con sus Shakiras. Entonces, mire, voy a hablar de los números cuadrados. ¿Sí? Esto es una C. Los números cuadrados. Entonces, bueno, el primer número cuadrado es el 1. ¿Sí? Pongan un unito ahí y vamos a decir que el primer número cuadrado es 1. Porque 1 es un cuadradito que mide 1 por 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto de pronto al principio es difícil para que un niño lo entienda, pero un cuadrado lo va a hacer acá. ¿Sí? Que tiene 1 por acá y 1 por acá es 1 por 1. Entonces, el primer número cuadrado es el 1. ¿De acuerdo? El siguiente cuadrado, niños, tendría que medir 2 por cada lado. ¿Ya? Tendría que medir 2 por acá y 2 por acá. Entonces, el siguiente cuadrado es 2 por 2. ¿Cuál es? 4. El 4. Entonces, esta es la representación geométrica, pero la representación numérica con las Shakiras va a ser así. Este es el 1 y este es el 4. ¿De acuerdo? Entonces, usted le puede pedir al niño que vaya haciendo eso con los botones, con los frijoles. ¿Listo? Entonces, que ponga el 1, que es este, y a continuación que ponga el 4, que es este. ¿Cuál sería el siguiente? Usted se lo puede indicar todavía por acá. ¿Sí? Ese ya va a ser de 3 por acá y 3 por acá. O sea, 3 por 3 es 9. Ya van entendiendo los cuadrados, ¿cierto? Sí, Y señor. la representación sería así, vea. 1, 2 y 3 por acá. 1, 2 y 3 por acá y completo. ¿Ya? Entonces, mire, llevo el primer cuadrado, el segundo cuadrado y el tercer cuadrado. Entonces ahora
le voy a pedir el favor que haga el siguiente cuadrado y le tome evidencia. A ver, háganlo con los botoncitos. ¿Cómo quedaría? ¿Sí estamos haciendo esto? Sí. Camila. Por un motivo personal me tengo que ausentar de la clase. ¿Y por qué? Por un problema aquí en la casa. Ah, caramba. Bueno, yo estoy grabando el video. Recuerden que esto se está acabando, nos falta la evaluación, es muy importante, va para la parte cognitiva. Entonces, si te tienes que ir, ojalá luego retomes esto, ¿listo? Sí, señor. Gracias. Bueno, Profe, ¿cuál bien. hacemos? ¿El de El 3 siguiente cuadrado. Llevo el 1, llevo el 4, llevo el 9. Profe, 4 por 4, 12, ¿no? 16. Uy, 4 por 4, 12. 16, eso, perdón. Ah, bueno. Entonces, miren, tendrían que hacerlo sus niños así. Pongo un granito, 2 granitos, 3 granitos, 4 granitos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Hago lo mismo para abajo, 1, 2, 3 y 4. Y luego completo. Completo acá, completo acá. Siempre me tiene que dar un cuadrado. Completo acá. Y si es del caso, los pongo a contar. Porque como ellos son niños, de pronto no les va a quedar tan fácil decir, profe, 16 porque es 4 por 4. Pero entonces si lo construyen así, sí van a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y se van a dar cuenta que es el 16. Listo, ¿cuál sigue? 5. No, no sigue el 5. Ah. 25. No puede seguir el 5. ¿El siguiente cuadrado cuál es? 25. 25. Ojo, yo no puedo poner acá 5, vea, porque la embarro. Yo no puedo decir, vea, los cuadrados son 1, 4, 9, 16 y 5. No. Ah, no, profe, es que yo me confundí. O sea, creí que se refería a que ya seguía, por ejemplo, de formar de a 5. Ah, bueno. Más Eso. no el Entonces, resultado total. bueno. Sí, porque yo pregunté fue cuál era el cuadrado siguiente, no con qué se hacía. Entonces tú me estás diciendo que debes poner un botón, 2 botones, 3 botones, 4 botones, 5 botones y 5 para abajo, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. 5 para abajo y completo. Y al contar todo esto que yo completo, entonces me va a dar el 25. Y ese sí es el siguiente cuadrado. Acá sigue el 25 y luego el 36 y luego el 49 y luego el 64, etc. Entonces, miren que los cuadrados son aquellos números con los cuales puedo hacer un cuadradito que tiene el mismo número de lado, ¿de acuerdo? Esos son los cuadrados. Los que son de 1 por 1, de 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4. Pero ese 4 no es el cuadrado, bueno, sí, aquí está. Pero ese 3 no es el cuadrado, sino 9, ¿no? 3 por 3, que es 9. Ya, entonces, para que lo tengamos bien en cuenta. Entonces, ¿nos quedó claro los cuadrados? Sí. Sí, profe. Bueno. Bien, entonces ahora voy a explicar los triangulares. ¿Sí? Los triangulares. Entonces, imagínese usted, como ya hice cuadraditos, ahorita voy a hacer triángulos, ¿de acuerdo? Y entonces, mire, el primer triangular va a ser el 1. ¿Sí? Coja un triangulito y váyase para 5 kilómetros y muéstremelo, verá que yo solamente veo un puntico. Entonces, esa mentira
piadosa le vamos a decir al niño, mire, el primer número triangular es el 1. Lo voy a poner acá. Listo. El siguiente va a ser el 3. ¿Sí ven el triángulo? Voy a cambiar de Sí, color. señor. Bueno. Entonces, el primer número triangular va a ser el 1 y el siguiente va a ser el 3. ¿Sí? Tengo uno acá, lo voy a hacer más gruesito. Tengo uno acá, tengo otro acá y tengo otro acá. Entonces, el siguiente triangular es el 3. Listo. Ahora, para que esto siga siendo un triángulo, agrego 3 más. Uno acá, otro acá y otro acá. Entonces repito, vea, el primer número triangular es el 1, el segundo triangular es el 3 y el tercer triangular es el 6. ¿De acuerdo? Entonces, si yo sigo con la misma secuencia, ¿cuál es el siguiente? ¿Cuál creen ustedes que es el siguiente? Yo tendría que agregar aquí 1, 2 El 10. y 4. Muy bien. El siguiente es 3, 6, 10. El siguiente es 10. Y si lo están haciendo con sus botones y shakiras, por favor hagan el triángulo de 1, hagan el triángulo de 3, hagan el triángulo de 6 y hagan el triángulo de 10 y agreguen abajo lo que tengan que agregar para que me digan cuál es el siguiente triangular. ¿Quién lo está haciendo? Señor. El 15. El 15, muy bien. ¿Por qué es el 15? Porque yo tengo que agregar uno acá, ¿cierto? Uno acá, otro acá, otro acá, otro acá y el de acá. Entonces, hasta acá llevo 10 y agregué 5, me da 15. Luego agrego 6, me da 21. Luego agrego 7, me da 28, etcétera. Entonces, los triangulares, ya le voy a decir cómo se construyen. Entonces, acá siguió el 15. Y el siguiente va a ser el 21. Y el siguiente va a ser el 28, etcétera. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces vean. ¿Cómo se forman los triangulares? Parto del 1. Parto del 1. A ese 1 le sumo 2. Entonces me da el 3. ¿Listo? A ese 3 le sumo 3. Entonces ya me da el 6. A ese 6 le sumo 4. Entonces ya me da el 10. A ese 10 le sumo 5. Ya me da 15. Y a ese le sumo 6. Le debo sumar 6. Entonces, 4, 5 y 6. Entonces ya al contarlos todos me va a dar 21. Entonces, parta de 1, sume 2 da 3, sume 3 da 6, sume 4 da 10, sume 5 da 15, sume 6 da 21, sume 7 da 28, sume 8 da 36, sume 9 da 45, etc. Usted puede construir todos los triangulares que quiera sumando sucesivamente los números 2, 3, 4, 5, 6 a lo que va conformando. ¿Listo? Y por último, le voy a explicar los oblongos. Ojo que aquí siguen los oblongos. Oblongos. Sí, lo voy a escribir. ¿Qué es oblongo? Oblongo
es algo que es más largo que ancho. ¿De acuerdo? Eso es oblongo. Entonces, yo tengo acá el primer oblongo que voy a poner acá es el 2. ¿Sí? Porque el 2 es un ladrillito, el 2 es un ladrillito que mide 2 de largo y 1 de ancho. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer acá. Entonces, el 2 es el primer oblongo, ¿sí? Porque mide 2 de largo y 1 de ancho. Listo. El siguiente oblongo tiene que tener 3 de largo y 2 de ancho. Ojo, el siguiente oblongo tiene que tener 3 de largo y 2 de ancho. Entonces ese ya es el 6. ¿Listo? Entonces mire, 2 y 1, 3 y 2, el siguiente va a ser 4 y 3. Entonces 1, 2, 3, 4 de largo, 3 de ancho y completo. Entonces cuento 3, 6, 9, 12. El tercer oblongo es el 12. Entonces, a ver, si sigo la secuencia, ¿cuál es el siguiente oblongo? ¿24? En el tercer puerto, el de la cruz cardinal, ¿no? A ver, vuelvo a decir, 2 de largo por 1 de ancho. 3 de largo por 2 de ancho. 4 de ¿no? largo por 3 de ancho. ¿Cuál sería el siguiente? 20. 20. 5 de largo por 4 de ancho. De largo por 4 de ancho. Perdón, no escuché mucho lo que dijiste. No te escuché. ¿Quién estaba hablando? Yo, profe. ¿Qué decías, Laura? Bueno, entonces vean. Sí, entonces, el primer oblongo es 2 por 1. El siguiente es 3 por 2. El siguiente es 4 por 3. El que sigue es 5 por 4. Pero los niños sería bueno que los vayan construyendo así. ¿Cuál o cómo construyen el que sigue? ¿Quién me dice cómo se construye? Se le agrega uno al 6 por lo 5. ancho y uno a lo largo. Sí. Sería 6 de Entonces, largo y 5 de ancho. 5 de ancho. sí, 6 de largo y 5 de ancho. Y al Sería contarlos 30. todos, sería el 30. Muy bien. Listo, entonces ustedes lo siguen ahí construyendo, ¿vale? Vale, entonces, a ver, ya tenemos que los pares son porque se pueden hacer por parejitas. Los impares es porque nos sobra siempre uno al hacer parejitas. Los primos son aquellos que por tener solo 2 divisores no podemos hacer sino grupos de uno y de él mismo. Los cuadrados ya los vimos. El 1 porque es 1 por 1. El 4 porque es 2 por 2. El 9 porque es 3 por 3. El 16 porque es 4 por 4. El 25 porque es 5 por 5. El 36 porque es 6 por 6, etc. ¿Listo? Esos son los cuadrados. Los triangulares ya lo vimos. Comienzas con 1, agregas 2 te da 3, agregas 3 te da 6, agregas 4 te da 10, agregas 5 te da 15, etc. Y los oblongos, que era lo que estábamos viendo ahorita, 2 por 1, 3 por 2,
4 por 3, 5 por 4, 6 por 5, 7 por 6, 8 por 7, 9 por 8, ¿ya? Siempre va a ser una unidad más larga que ancha, ¿de acuerdo? Entonces, para cerrar este tema, vamos a hacer lo siguiente. ¿Vale? Mucho cuidado. ¿Sí ven esta tablita? Sí, señor, la estamos viendo. Bueno. Entonces, vea, tomen nota de estos números que les voy a dictar. O no sé si los anoto en el... ¿Quieren que los anote en el chat? Sí, profe, mejor. Bueno, voy a anotar en el chat 2, 4, 6, 8, 10 números, ¿sí? Que son el 80, el 45, el 29, el 64, el 28, el 30, el 32, el 27, el 53, el 16, el 66 y el 72. ¿Sí? 2, 4, 6, 8, 10, 12 números. ¿Ok? 2, 4, 6, 8. Ah, no, son 12 números. Son 12. Ahí están en el chat, los repito. 80, 45, 29, 64, 28, 30, 32, 27, 53, 16, 66 y 72. ¿Listo? Entonces, ¿qué vas a hacer con esos 12 numeritos? Los vas a poner acá de menor a mayor, mire, aquí. En esta columna. ¿Sí están viendo? Acá. Sí, señor. Ahí los pones de menor a mayor. En esta, con puntitos, lo representas. Si es cuadrado, haces un cuadradito. Es decir, que esto lo tienes que hacer más grande, ¿no? Para que te pueda caber un cuadrado, un triángulo, un oblongo, etc. ¿Listo? Si él resultare primo, no lo representes, ¿ok? Solo representas los que son compuestos. ¿Listo? Y luego vas marcando acá. Entonces, yo te voy a hacer un ejemplo con un número de los que no te di. Voy a hacerlo, por ejemplo, con el 25. Entonces, si a mí me hubiera tocado el 25, entonces escribo el 25 acá. Como el 25 es 5 por 5, ¿cierto? Entonces es un cuadrado. Entonces yo hago acá 5 cuadritos de para abajo, ¿sí? 5 cuadritos por el lado y hago el 25. ¿Listo? Y lo lleno ahí, como un cuadrito. Y luego aquí me pregunto, ¿es par? Nada. ¿Es impar? Sí. ¿Es primo? A ver, ¿se puede dividir por 1, por 5 y por 25? No, tampoco. ¿Es cuadrado? Sí, es 5 por 5. ¿Es triangular? Entonces miro a ver si uno de esos triángulos es de 25. ¿Es oblongo? A ver, miro, no, porque sería 6 por 5 o 5 por 4. No. Entonces, listo. El 25 es un cuadradito representado que es impar y cuadrado y no más. Y así haces con los otros, ¿sí? Por decir algo, el 32. Pones acá el 32, lo representas. Si es par, marcas acá. Pues si es par, ya no es impar. Mira si es primo. Pues no creo. Mira si es cuadrado, mira si es triangular, mira si es oblongo. Y pones la X de donde sea el número. ¿De acuerdo? ¿Me entienden esta tarea, muchachos?
Sí, señor. Sí, señor. Entonces, Sí, profe. entonces hacen el cuadrito, lo pueden hacer en Word, en Excel, en PowerPoint, ustedes verán, o lo hacen a mano y le toman la foto, lo pueden hacer en hojas cuadriculadas y le toman la foto y lo suben al Drive, ¿vale? Entonces, Profe. esa ¿nos es una tarea, ¿sí? Laura, podría hacer un favor sí, bueno, pues de enviar foto del cuadro o dejar, o colocar de nuevo la pantalla para tomarle foto? bueno, Gracias. listo, ok. Bueno, Profe, muchachos, una pregunta. ¿cómo? Esa C es de cuadrados y no de compuestos, ¿no es cierto? No, no lo entiendo, Sergio. Creo que se O refiere a sea, la parte de la representación. Ah, bueno, miren, si un número de esos es triangular y también cuadrado, pues usted escoge si lo hace como un triangulito o como un cuadrado, ¿ya? De lo contrario, lo representa como un rectángulo, por decir algo, el 18, no sé si se los di, se podría representar como 6 pepitas de largo por 3 pepitas bajando. Ese es el 18, ¿ya? No es ni es par, pero no es ni oblongo ni es cuadrado. El 18, ¿sí? ¿Cómo podría representar el, el 28? Ese sí se los di. 7 por 4. Tampoco es cuadrado, tampoco es oblongo, pero sí lo pueden representar como un rectángulo. Y el que sea cuadrado, pues lo dejas como un cuadrado, el que sea triangular, lo dejas como un triángulo en la representación. ¿Listo? Bueno, muchachos, dos cositas más, ya para terminar. Necesitamos que acá en el sitio web, ¿sí? Para la próxima clase, usted explorar para de hoy en 8 días, esta página que hay acá. Vienen a pensamiento numérico, ahí hay un enlace. Y vean este videíto. Este videíto es una explicación de las potencias y viene con esta presentación, ¿de acuerdo? Entonces, vean, para de hoy en 8, ¿qué tareas le quedan? Presentar esto y de acá haber explorado esto y haber visto este video con esta presentación que se llama potencias, raíces y logaritmos, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a hacer de hoy en 8 días? De hoy en 8 días vamos a hablar de mínimo común múltiplo, máximo común divisor, y como ya habrán visto esto, el videíto y las diapositivas, entonces yo les termino de explicar esto, ¿vale? Entonces, muchachos, quedamos así, vean. De hoy en 8 días terminamos estas explicaciones de pensamiento numérico, y de hoy en 15, que va a ser, ¿qué día es de hoy en 15? No, de hoy en 15 ya se ha acabado el periodo. Ojo, ojo muchachos. De hoy en 8, que es el 18, vamos a tener que ver si alcanzamos a hacer la evaluación. O si no, si no alcanzamos ahí, nos toca en otro momento, pero que no sea el otro viernes, en otro momento que en el horario tuviéramos clase, les robo una media hora, 40 minutos para hacer la evaluación, ¿de acuerdo?
Entonces, de hoy en 8 termino de explicar y ahí nos ponemos de acuerdo cómo hago la evaluación que va a ser en línea. ¿Listo? Eso es todo, muchachos. No quiero tomarles más tiempo. Pues me faltó la intervención de ustedes. Bueno, profe. Pero si tienen alguna pregunta, este es el momento. Si no, nos vemos de hoy en 8. Profe, a mí me gustaría, bueno, nos puede hacer el favor de enviar de nuevo qué carpetas a recibir en Drive. Es que me ha complicado bastante y pues en realidad no sé si ya te ha sido posible de compartir Bueno. contigo. Pues ahí me aparece, pero no sé. Ahorita les escribo en el grupo y si puedo les mando un pantallazo de los que ya tienen su carpeta compartida. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Profe, una Sí. pregunta. Esto Sí. de las fotos con la actividad que hicimos hoy de Shakira y eso, ¿en ese mismo documento agregamos el cuadro o en uno aparte? No, aparte. Aparte, listo. Sí. Las evidencias de lo que hicimos hoy con los objeticos, aparte de lo del cuadro. Por favor. Y se sube a Drive con el cuadro, ¿no? La carpeta de Sí, Drive. sí. Con el corte 1. En el corte 1. ¿Hasta cuándo hay plazo de eso, profe? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo hay plazo de subir eso? Máximo hasta de hoy en 8. ¿Cómo? Máximo de hoy en 8. Listo, profe. Bueno. Listo, muchachos. Dejamos ahí.